Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, ustedes y sus seres queridos. Hemos decidido de parte de la iglesia grabar el mensaje que correspondería mañana domingo por este medio. Como es de público conocimiento, se nos ha pedido que permanezcamos en nuestros hogares para evitar la propagación de este virus que está causando tanto estrago en el mundo. Así que con la ayuda de Dios vamos a tratar de llegar a los hogares como habitualmente lo hacemos, pero en la iglesia. La verdad que este es un momento difícil el que nos está tocando vivir. Este virus nos tiene aislados físicamente y nos damos cuenta lo que nos duele estar alejados de las personas que uno ama y no poder estar compartiendo como lo hacemos habitualmente. Es un tiempo quizás en el que hemos revisado nuestras prioridades y nos hemos puesto a pensar que quizás las cosas que consideramos importantes no eran tan importantes. Y nos hemos puesto a reflexionar sobre cómo aquellas cosas sencillas de la vida hoy le damos tanto valor porque no las podemos hacer. Estamos revisando nuestras prioridades quizás. También nos damos cuenta de lo desconsiderado que hemos sido con el planeta, que hoy al tenernos aislado laboralmente a la gran parte de la humanidad vemos que respira libremente. Entonces también pensamos en esa manera en que estábamos viviendo, que quizás estábamos haciendo tanto daño a nuestro ecosistema. Pero quizás lo que más nos ha llamado la atención es que nos hemos dado cuenta que perdemos el control muchas veces, o algunos de nosotros, al tratar de echar mano a cosas que habitualmente nos hacían sentir seguros, como personas, trabajo, dinero, poder, etc. Hoy esas cosas que teníamos alrededor nuestro parece ser que no las tenemos tan cerca al estar encerrados en nuestras casas. También hemos visto que por esta circunstancia muchos de nosotros hemos elevado la vista al cielo. Hemos escuchado al presidente de la nación decir: Dios nos ha dado una nueva oportunidad, resaltando la soberanía de nuestro Dios. Es que cuando aparece la incertidumbre, nos llenamos de miedo y nos llenamos de angustia. Entonces ahí, donde nos damos cuenta que somos impotentes, que somos tan pequeños como seres humanos y que la mayoría de las cosas escapan a nuestro control. Entonces miramos al cielo. Por eso es tan importante atender el consejo de Dios en esta hora. Es un momento donde quizás se ha perdido la paz. Estamos todos turbados, o la gran mayoría. Pero la Biblia nos dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús está hablando: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un momento donde tenemos que llamarnos a confiar en Dios. Muchas veces, y muchos de nosotros, hemos estado solos y nos damos cuenta que no es bueno estar solo. Pero en este caso particular, estamos obligados a estar encerrados y muchas personas están solas en su casa. Y esto aumenta la angustia. Por eso quisiera transmitir un mensaje alentador de parte de la palabra de Dios.
Jesús estuvo solo en varias oportunidades, pero vamos a leer en una de ellas particularmente, en Juan capítulo 16, en el versículo 32, dice la palabra de Dios: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cuando leí este versículo esta mañana, me llamó la atención que a pesar de que lo había dejado todo el mundo, Él lo declaró y dijo: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y ese es quizás el desafío que quiero dejar, que si tenemos a Dios, nunca vamos a estar solos. Pero para que esto suceda, para que nosotros nunca estemos solos, estando con Dios, Él tuvo que ser desamparado. Y vamos a leer un versículo donde Jesús experimenta ya no una soledad humana de cuando los discípulos lo dejaron, sino ya una extrema separación, un extremo desamparo. Mateo capítulo 26, versículo 46. Mateo 27, perdón. Versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó en ese momento, cuando estaba crucificado en la cruz. Yo quizás imagino el momento en el cielo, los ángeles no podían entender de ninguna manera, era Dios el que estaba muriendo. Era en contra de su naturaleza. Quizás estaba esperando que Dios a último momento lo libre, como libró a Isaac de la mano de Abraham cuando le pidió que lo sacrificara. Y habrán estado quizás con la mano en la vaina, en la espada, esperando la orden de ataque. Sin embargo, hubo un silencio. Y por primera vez en la eternidad se separaron el Padre del Hijo. Hubo un desamparo. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, es un versículo muy conocido, San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual Jesús fue desamparado. Porque tenía que cargar todos nuestros pecados, algo que era en contra de la naturaleza de Dios, y Dios lo desamparó por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la gran pregunta: ¿y por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué pagó por nuestros pecados con su sangre? La Biblia nos declara en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6, 23, unas hojas más adelante, nos declara
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es importante tener en claro estas cosas. En Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Cristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y creyeres en tu corazón, serás salvo y tendrás vida eterna. Esto no va a cambiar las circunstancias, pero sí va a cambiar dos cosas fundamentales. Que vamos a tener a Dios con nosotros todos los días. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 20, Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Teniendo a Jesús como Salvador personal, Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero eso no es todo. Tenemos un lugar con Él para toda la eternidad en el cielo. Leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a tener un lugar en el cielo para toda la eternidad. Yo no sé si esto no nos conmociona, no sé qué podrá hacerlo. En este momento que estamos viviendo, donde estamos sensibles a la separación, Dios tuvo que desamparar a su Hijo para que muriera en la cruz. Y Cristo obedientemente murió para salvarnos a nosotros. Y nos dice que si lo aceptamos como Salvador personal, va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y vamos a tener una morada, un lugar en el cielo para toda la eternidad. Por eso te invito que si nunca has escuchado hablar de Jesús, o has escuchado pero no has tomado la decisión de aceptarlo como Salvador en el corazón, que esta sea la oportunidad de que lo puedas hacer. Que confieses con tu boca que sos un pecador, como todos, como yo, como todas las personas. La Biblia dice que todos pecamos. Pero hay una diferencia entre ser un pecador y ser un pecador perdonado. Confiesa tus pecados a Jesús y acepta como Salvador personal por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, vertiendo su sangre por amor a nosotros. Esta es una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad, pero no de salir de esta situación solo de crisis. Nos está dando una oportunidad de ser sus hijos y morar con Él eternamente. Y tener su compañía para no estar nunca más solo, aún en el medio de las aflicciones aquí en la tierra. Este tiempo también es un tiempo de unión. Es un tiempo donde vemos que los países han dejado diferencias. Partidos políticos
han dejado las diferencias y nos hemos unido. Es un tiempo donde tenemos que reflexionar y aprender a vivir para los demás. La Biblia, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4, Filipenses 2:4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La palabra de Dios siempre se ha guiado por este principio. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este momento tan particular que nos está tocando vivir, aprendamos a vivir para los demás, a amar al prójimo, a ayudar al prójimo, a estar pendiente del prójimo. Así como nos cuidamos a nosotros, cuidemos a los demás, velemos por los demás. Quizás también este sea un momento de reencuentro con Dios. Quizás seas un hijo de Dios, pero has estado o hemos estado ocupados en nuestras cosas y lo hemos dejado un poco de lado, hemos dejado de lado lo importante, como le pasó a Marta. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 40. Lucas, versículo 10, versículo 40 hasta el 42, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ryrie, en su comentario, comentarista bíblico, dice: para Jesús quizás un plato sencillo de comida era suficiente. No necesitaba tanta elaboración, pero sí lo importante era estar con Él, escuchando su palabra. Quizás estemos viviendo, alguno de nosotros, un momento como este, turbados en nuestras cosas, ocupados en nuestras cosas. Y Dios nos está diciendo: espera, espera. Baja un cambio, como decimos habitualmente. Dedícate a lo importante. Pasa tiempo conmigo. Pasa tiempo con mi palabra. Es un tiempo de reencuentro con Dios. Pero quizás haya personas que estén lejos de casa, lejos de Dios, que en algún momento hayan caminado de su mano y hayan gustado de su palabra, de su comunión, y hoy estén apartados. Como le pasó en la historia del hijo pródigo, que no la vamos a leer por el tiempo, que estaba muy cómodo en la casa de su padre, pero le pidió un adelanto de herencia y se fue a vivir perdidamente a una provincia vecina. Se alejó del padre, pero cuando malgastó los bienes, se dio cuenta del error que había cometido. Pero no solamente por no tener dinero, sino por lo bien que estaba en la casa del padre. Y reflexiona. Y lo vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quizás sea un momento donde tengamos que volver a Dios y decirle: Padre, he vivido alejado tuyo. He vivido una vida de pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Hoy quiero volver. Quizás sea este momento. Y qué oportuno sería que lo podamos hacer ahora. Ahora, sea cual sea la situación, en este momento tan difícil,
tenemos que recordar algo que Dios nos dice en su palabra, que está en Filipenses capítulo 4 también. En el versículo 6, del 6 al 7, Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos preocupados, estamos turbados, pero Dios nos alienta a no estar afanosos, turbados, preocupados, sino que echemos nuestra ansiedad sobre Él, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aunque no lo podamos comprender, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. En este momento donde el mundo ha perdido la paz, muchas personas han perdido la paz, quizás nosotros hemos perdido la paz, Dios nos está llamando a que dejemos nuestras cargas en Él, y su paz va a inundar nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra. Espero que estén todos bien y Dios quiera y permita que podamos vernos pronto.